Friedrich Nietzsche y Carl Jung, dos de las figuras más influyentes del pensamiento occidental, se interesaron profundamente por la naturaleza del yo y el potencial de transformación personal. Si bien sus enfoques y terminologías difieren, comparten una visión común: la búsqueda de la autorrealización y la transformación del individuo en una forma superior de ser. La filosofía de Nietzsche, con su enfoque en el poder, la autonomía y el eterno retorno, complementa la exploración psicológica de Jung de los arquetipos, el inconsciente colectivo y la individuación. Juntas, sus ideas nos invitan a un profundo viaje hacia la transformación en una versión más auténtica, poderosa e integrada de nosotros mismos. La filosofía de Nietzsche: un llamado al poder y a la trascendencia. Voluntad de poder para Nietzsche. La vida misma está impulsada por una fuerza inherente, la voluntad de poder. Este concepto sugiere que todos los seres vivos, desde los organismos más simples hasta los humanos, están impulsados por un impulso a afirmarse, a expandirse, a superar obstáculos y a trascender sus limitaciones. Nietzsche veía la voluntad de poder no solo como un deseo de dominar a los demás, sino como un impulso más profundo de autosuperación y autorrealización. Es la fuerza que impulsa a los individuos a alcanzar la grandeza y redefinir los límites de su existencia. Übermensch, Overman o Superman. El Übermensch es la visión que Nietzsche tiene del individuo que ha trascendido las limitaciones impuestas por la sociedad, la religión y la moral convencional. Esta persona crea sus propios valores, vive con autenticidad y abraza la vida en su expresión más plena. El Übermensch encarna la forma más alta de autoempoderamiento y creatividad. En lugar de ajustarse a los estándares externos, el Übermensch vive de acuerdo con su propia voluntad, creando una vida profundamente significativa y única. El eterno retorno. Tal vez una de las ideas más desafiantes de Nietzsche sea la del eterno retorno. La idea de que la vida, con todo su sufrimiento, alegría y experiencias, se repetirá infinitamente. Nietzsche pregunta: si supieras que tu vida se repetirá eternamente, ¿vivirías de manera diferente? Este experimento mental nos desafía a abrazar cada momento con plena presencia y a vivir una vida que estaríamos dispuestos a repetir infinitamente. Al abrazar el eterno retorno, afirmamos la vida en su totalidad, aceptando tanto la belleza como el sufrimiento que la acompaña. Psicología junguiana: el camino hacia la autointegración. Arquetipos. Jung propuso que la psique humana contiene patrones universales heredados de experiencia y comportamiento, arquetipos que se comparten en todas las culturas y épocas. Estos arquetipos, como el héroe, la sombra, el ánima animus y el anciano sabio, representan aspectos fundamentales de la experiencia humana. Al reconocer e integrar estos arquetipos en nuestras vidas, obtenemos acceso a capas más profundas del inconsciente, lo que nos permite vivir de manera más plena y auténtica. El inconsciente colectivo. Jung introdujo el concepto de inconsciente colectivo, una capa de la mente inconsciente que comparten todos los seres humanos. A diferencia del inconsciente personal, que contiene recuerdos y experiencias exclusivas de cada individuo, el inconsciente colectivo contiene los mitos, símbolos y recuerdos compartidos por la humanidad. Es la fuente de los arquetipos y puede servir de guía en el proceso de individuación, a medida que los individuos acceden a estos patrones universales para comprenderse mejor a sí mismos. Individuación. El proceso de individuación es central para la psicología junguiana. Se refiere al proceso de integración de los diversos aspectos del yo, incluidos lo consciente y lo inconsciente, lo masculino y lo femenino, la luz y la oscuridad. El objetivo de la individuación es alcanzar la plenitud psicológica, donde una persona se convierte en algo más que la suma de sus partes. Implica enfrentar e integrar la sombra, las partes ocultas y reprimidas del yo, y desarrollar una comprensión más profunda de la propia naturaleza verdadera. Temas compartidos. Un viaje de autodescubrimiento. Tanto Nietzsche como Jung destacan la importancia de la autotransformación y del camino hacia una versión mejor y más auténtica de uno mismo. Sus ideas nos invitan a explorar y trascender nuestras limitaciones, a desafiar las normas sociales y a aceptar tanto los aspectos luminosos como los oscuros de nuestro ser. El viaje hacia la plenitud para Nietzsche, el proceso de convertirse en el Übermensch, es similar a un viaje de autoempoderamiento y de superación de las limitaciones convencionales. De manera similar, el proceso de individuación de Jung implica la integración de los diferentes aspectos del yo para alcanzar la plenitud psicológica. Ambos caminos requieren coraje, autoconciencia y voluntad de enfrentar los aspectos desconocidos del yo.
Abrazando la sombra, el concepto de Jung de la sombra, las partes inconscientes del yo que reprimimos o negamos, coincide con la idea de Nietzsche de abrazar la vida en su totalidad, incluidos el sufrimiento y la oscuridad. El Übermensch no rehúye las dificultades de la vida, sino que las acepta como parte del proceso de autosuperación. Al enfrentarnos a nuestra sombra, podemos cultivar una mayor autoconciencia e integrar las partes de nosotros mismos que de otro modo descuidaríamos. Convertirse en una versión superior de uno mismo. Ambos pensadores imaginan el potencial de los individuos para evolucionar hasta convertirse en versiones superiores de sí mismos. El Übermensch de Nietzsche representa la cumbre de la autorrealización humana, mientras que el proceso de individuación de Jung es el viaje para llegar a ser completo, auténtico y totalmente integrado. El tema compartido es claro. La transformación personal no es un proceso pasivo, sino un viaje activo hacia convertirse en la mejor versión de uno mismo. Una visión compartida de la autotransformación, las filosofías de Nietzsche y Jung ofrecen profundas perspectivas sobre la experiencia humana y el potencial de autotransformación. Mientras que Nietzsche se centra en la voluntad de poder y la creación de nuevos valores, Jung enfatiza el proceso de integración del inconsciente y el logro de la plenitud psicológica. Ambos caminos son desafiantes, pero en última instancia, transformadores, y nos invitan a enfrentarnos a nuestra oscuridad interior, abrazar el espectro completo de la vida y crear una vida que sea exclusivamente nuestra. Ya sea a través de la voluntad de poder de Nietzsche o de la individuación de Jung, el viaje del autodescubrimiento es un tema compartido que nos llama a trascender nuestras limitaciones y convertirnos en el Übermensch, la versión más elevada e integrada de nosotros mismos. La voluntad de poder, un impulso inquebrantable hacia la autorrealización. El concepto de voluntad de poder de Friedrich Nietzsche es una de sus ideas más influyentes y complejas. En esencia, la voluntad de poder es la fuerza impulsora fundamental de la conducta humana y del crecimiento personal. Nietzsche consideraba que este impulso no era un mero deseo de dominar a los demás, sino un impulso más profundo de superación personal, expresión creativa y realización del propio potencial. En este análisis, analizaremos cómo la voluntad de poder actúa como fuerza de crecimiento personal, impulsando a los individuos a trascender sus limitaciones actuales y a esforzarse por alcanzar la autorrealización. También estableceremos paralelismos con la idea de individuación de Carl Jung, mostrando cómo ambos conceptos comparten una comprensión similar del impulso interior hacia la plenitud y la autointegración. La voluntad de poder de Nietzsche. Una fuerza para el crecimiento personal y la autorrealización. 1. Más allá de la mera supervivencia. La verdadera esencia de la voluntad de poder. La voluntad de poder de Nietzsche no es solo el deseo de supervivencia física o éxito, sino el impulso de expandirse, evolucionar y afirmar constantemente la propia voluntad en el mundo. Es una fuerza creativa que empuja a los individuos a crecer más allá de su estado actual, superar las limitaciones sociales y redefinir sus valores. Nietzsche creía que este impulso está presente en todos los seres vivos y se manifiesta como un impulso instintivo hacia la autorrealización y la superación de obstáculos. Para Nietzsche, la voluntad de poder es más que la mera búsqueda del éxito externo o de la ganancia material. Es una fuerza interna que exige la transformación constante del yo. Para vivir plenamente, el individuo debe trascender su estado actual, superando las limitaciones, ya sean impuestas por la sociedad, la cultura o sus propias dudas. Esta fuerza dinámica llama a los individuos a buscar el dominio sobre sí mismos, a forjar nuevos valores y a reformular continuamente su identidad. 2. Superar las limitaciones. El camino de la autotrascendencia, la voluntad de poder, está intrínsecamente ligada a la idea de la autotrascendencia. Es el impulso de liberarse de los límites existentes, ya sean físicos, psicológicos o sociales. La filosofía de Nietzsche enfatiza que el verdadero crecimiento personal surge de la aceptación de los desafíos y la superación de las limitaciones. Este proceso constante de superación es lo que permite a las personas llegar a ser más de lo que eran antes. La idea de Nietzsche de superación no se limita a vencer obstáculos externos, sino que también implica enfrentar las debilidades internas, los miedos y las limitaciones autoimpuestas. La voluntad de poder llama a los individuos a enfrentar estos aspectos del yo, a superar la mediocridad y a buscar una mayor autoexpresión y creatividad. Es este acto continuo de autosuperación lo que conduce al desarrollo del Übermensch, la persona que ha realizado plenamente su potencial y ha creado una vida con sentido en sus propios términos. Paralelismos con el concepto de individuación de Jung. El viaje hacia la plenitud 1.
el impulso hacia la integración. Mientras que la voluntad de poder de Nietzsche enfatiza el impulso de superación personal y la creación de nuevos valores, el concepto de individuación de Jung se centra en el proceso de integración de los diversos aspectos del yo para alcanzar la plenitud psicológica. A primera vista, estos conceptos pueden parecer diferentes, pero comparten una base común. Ambos implican un impulso interno para trascender las propias limitaciones y realizar una versión más completa del yo. La individuación de Jung es el proceso mediante el cual un individuo se convierte en su verdadero yo, trascendiendo la personalidad, la máscara social, e integrando el inconsciente con la mente consciente. Al igual que la voluntad de poder de Nietzsche, la individuación es un proceso dinámico y continuo de transformación y autorrealización. Requiere que los individuos enfrenten sus conflictos internos, emociones reprimidas y deseos no reconocidos, para poder llegar a ser completos. La autosuperación y la sombra, un paralelismo clave entre la voluntad de poder y la individuación, reside en la confrontación con la sombra. Jung definió la sombra como los aspectos reprimidos u ocultos del yo, aquellas partes de nosotros que nos negamos a reconocer o aceptar. El camino de la individuación requiere que enfrentemos la sombra e integremos en nuestra identidad consciente. Esto es análogo a la idea de Nietzsche de la autosuperación, según la cual los individuos deben enfrentarse a sus propias debilidades internas y aspectos más oscuros del yo para crecer y evolucionar. La voluntad de poder es el impulso de abrazar todos los aspectos de la existencia, tanto los luminosos como los oscuros, y de afirmar la propia voluntad sobre ellos. De manera similar, el proceso de individuación consiste en integrar la sombra y todos los aspectos del inconsciente, reconociendo que la verdadera plenitud solo puede llegar cuando el individuo abraza cada parte de sí mismo, incluidas las partes que le resulten incómodas o desagradables. Creando el verdadero yo, tanto la voluntad de poder de Nietzsche como la individuación de Jung representan el proceso continuo de convertirse en una versión más auténtica de uno mismo. En la filosofía de Nietzsche, esto se logra mediante el esfuerzo constante por superar el estado actual y crear nuevos valores que resuenen con la verdadera naturaleza del individuo. Para Jung, el objetivo de la individuación es lograr la armonía y el equilibrio entre la mente consciente e inconsciente, lo que da como resultado un yo más integrado y auténtico. En ambos marcos, el individuo no es simplemente pasivo, sino que participa activamente en su propia transformación, superando sus propias limitaciones y recreándose continuamente. El Übermensch de Nietzsche y el yo de Jung representan el potencial más elevado de la existencia humana, un individuo plenamente realizado e integrado que ha trascendido las limitaciones sociales y ha abrazado su verdadera naturaleza. El impulso compartido hacia la autorrealización, la voluntad de poder y la individuación son expresiones del impulso profundo e inherente que cada individuo tiene para crecer, evolucionar y convertirse en algo más de lo que era antes. Mientras in einem Stage, que Nietzsche se centra en el poder creativo y de superación de la voluntad de poder, Jung hace hincapié en el viaje integrador de la individuación, en el que los individuos se esfuerzan por unir los aspectos conscientes e inconscientes de su psique. Ambas ideas reconocen el potencial transformador que todos llevamos dentro, la necesidad de afrontar y trascender nuestras limitaciones, abrazar nuestra oscuridad interior y alcanzar un yo más auténtico e integrado. En definitiva, tanto Nietzsche como Jung ofrecen caminos hacia la autorrealización que implican un proceso continuo de transformación. Nos invitan a abrazar todo el espectro de nuestro ser, superar los límites y crear una vida con sentido y autenticidad, convirtiéndonos en la mejor versión de nosotros mismos en el proceso. La sombra y el Übermensch. Enfrentando el lado oscuro tanto, el Übermensch de Friedrich Nietzsche como el concepto de la sombra de Carl Jung ofrecen una visión profunda del camino hacia la autorrealización. Mientras que el Übermensch de Nietzsche representa el ideal de la autosuperación y la trascendencia de las limitaciones, la sombra de Jung se refiere a los aspectos inconscientes y reprimidos del yo, aquellas partes que solemos ocultar o negar. Juntos, estos conceptos revelan la importancia de enfrentar nuestra oscuridad interior para lograr el crecimiento y la transformación personal. En esta exploración profundizaremos en el concepto psicológico de la sombra y su relación con el impedimento y el impulso del crecimiento personal. También examinaremos cómo el Übermensch de Nietzsche sirve como metáfora para superar estas limitaciones y abrazar la sombra con el fin de alcanzar un estado superior del ser. Por último, conectaremos estas ideas con los arquetipos junguianos, considerando la interacción de la luz y la oscuridad en la psique humana, la sombra, el lado oscuro de la psique un.
Entendiendo la sombra, como la introdujo Carl Jung, representa la parte inconsciente de la psique que contiene emociones, deseos, impulsos y rasgos reprimidos que consideramos indeseables o socialmente inaceptables. Es el lado oscuro de nuestra personalidad. Aquellos aspectos que rechazamos, ocultamos o negamos, a menudo porque entran en conflicto con nuestra autoimagen o las expectativas sociales. La sombra no es inherentemente malvada ni dañina. En cambio, contiene todo el potencial humano, incluida la creatividad, la fuerza y la pasión. Sin embargo, cuando no se reconoce o se reprime, puede manifestarse de manera destructiva, lo que conduce al conflicto interno, la proyección sobre los demás y el estancamiento emocional. Enfrentar la sombra es un paso crucial en el proceso de individuación, el viaje hacia la autorrealización. Al reconocer e integrar la sombra, las personas pueden recuperar los aspectos reprimidos de sí mismas, lo que conduce a una mayor autoconciencia, equilibrio emocional y plenitud psicológica. La doble naturaleza de la sombra. Obstaculiza o impulsa el crecimiento. La sombra puede obstaculizar o impulsar el crecimiento personal según cómo nos relacionemos con ella. Si la suprimimos o la negamos, puede manifestarse en conductas no saludables, proyecciones sobre los demás o patrones destructivos de pensamiento y acción. Podemos quedar atrapados en ciclos de dudas sobre nosotros mismos, culpa o autosabotaje, ya que los elementos inconscientes de la sombra siguen influyendo en nuestras acciones sin que nos demos cuenta. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a la sombra y la abrazamos, esta puede convertirse en una poderosa fuente de transformación personal. Al integrarla, obtenemos acceso a fortalezas, talentos y aspectos ocultos de nosotros mismos que antes eran inaccesibles. La sombra contiene tanto nuestro mayor potencial como nuestros miedos más profundos. Al enfrentarla, aprendemos a vivir de manera más auténtica, aceptando tanto los aspectos luminosos como los oscuros de nuestro ser. Este proceso no consiste en eliminar la sombra, sino en integrarla en un yo más completo y auténtico. El Übermensch. Abrazar la sombra para la autotrascendencia. 1. El Übermensch como metáfora de la superación de las limitaciones. El Übermensch de Nietzsche, que suele traducirse como superhombre o superhombre, representa al individuo ideal que ha trascendido las limitaciones de la moral convencional, las expectativas sociales y los límites autoimpuestos. El Übermensch no se define por los valores de la sociedad, sino que crea sus propios valores mediante el ejercicio de su voluntad de poder. Esta figura encarna la forma más alta de autosuperación, que va constantemente más allá de su estado actual para alcanzar nuevos niveles de creatividad, fuerza y autonomía. En el contexto de la sombra, el Übermensch puede ser visto como una metáfora del individuo que ha enfrentado e integrado su propia oscuridad. En lugar de reprimir sus aspectos oscuros, el Übermensch acepta y abraza todas las partes de su ser, tanto las luminosas como las oscuras. El Übermensch representa un ideal de plenitud psicológica, donde el individuo no rehúye sus complejidades internas, sino que las utiliza como una fuente de poder y transformación. La autosuperación y la sombra, el proceso de convertirse. En el Übermensch implica un acto continuo de autosuperación, un desafío permanente para romper con las normas sociales, las limitaciones personales y los patrones inconscientes. Esto está estrechamente relacionado con la integración de la sombra. Para convertirse en el Übermensch, uno debe enfrentarse a las fuerzas inconscientes que obstaculizan el crecimiento personal, incluidos el miedo, la vergüenza y los deseos reprimidos. Al hacerlo, el individuo transforma estos aspectos en fuentes de energía creativa, fortaleza y resiliencia. En la visión de Nietzsche, el Übermensch no solo trasciende las limitaciones externas, sino que también trasciende sus limitaciones internas al abarcar la totalidad de su ser, incluida su sombra. El acto de integrar la sombra permite al individuo acceder a su máximo potencial y convertirse en una versión más poderosa y auténtica de sí mismo. La conexión entre la sombra y el Übermensch y los arquetipos junguianos. La sombra y los arquetipos. El concepto de arquetipos de Jung se refiere a símbolos y patrones universales que residen en el inconsciente colectivo. Estos arquetipos representan experiencias humanas fundamentales y pueden manifestarse en diversas formas en distintas culturas. La sombra es en sí misma un arquetipo, una de las fuerzas más poderosas y transformadoras de la psique. Cuando nos enfrentamos a la sombra, nos relacionamos con la energía arquetípica que existe dentro de todos nosotros. El arquetipo de la sombra encarna las partes de nosotros mismos que aún no hemos integrado, y al enfrentarlo, desbloqueamos el potencial de crecimiento y transformación. Otros arquetipos también desempeñan un papel en el camino hacia la autorrealización.
Por ejemplo, el arquetipo del héroe representa la parte de nosotros que busca superar obstáculos y alcanzar la grandeza, mientras que el anciano sabio simboliza la sabiduría, la guía interior y la integración de la experiencia. Ambos arquetipos interactúan con la sombra. El héroe debe enfrentar y superar los desafíos que surgen de su propia oscuridad, y el anciano sabio ofrece la sabiduría necesaria para navegar por las complejidades del inconsciente. La integración de la luz y la oscuridad. La interacción entre la luz y la oscuridad es central, tanto para la psicología junguiana como para la filosofía de Nietzsche. En términos junguianos, la integración de la sombra representa el proceso de reconciliación de los aspectos luminosos y oscuros del yo, logrando el equilibrio y la plenitud. Este proceso permite al individuo ir más allá del pensamiento dualista, por ejemplo, el bien contra el mal, y abrazar la complejidad total de la existencia humana. El Übermensch de Nietzsche encarna esta integración de una forma diferente. El Übermensch representa al individuo que ha superado las moralidades dualistas de la sociedad y ha creado una forma nueva y auténtica de ser. El Übermensch no rechaza la oscuridad de la vida, sino que la acepta como parte integral de su existencia, utilizándola como fuente de poder y creatividad. Al integrar tanto los aspectos luminosos como los oscuros del yo, el Übermensch alcanza un estado superior de ser. El poder de enfrentarse a la sombra y el Übermensch son conceptos profundamente entrelazados que revelan el potencial transformador de enfrentar e integrar el lado oscuro de la psique. Al reconocer la sombra, los aspectos reprimidos e inconscientes de nosotros mismos, obtenemos acceso a una mayor autoconciencia y poder personal. El Übermensch de Nietzsche sirve como metáfora del individuo que ha aceptado plenamente su oscuridad interior, ha trascendido sus limitaciones y ha creado una nueva y auténtica forma de ser. En este proceso, tanto la sombra como el Übermensch representan el viaje hacia la plenitud psicológica y la realización de nuestro máximo potencial. Mediante la integración de la luz y la oscuridad, podemos alcanzar un estado superior del ser, uno que no esté definido por las normas sociales o las expectativas externas, sino por nuestra propia voluntad, creatividad y autenticidad. La interacción entre la sombra, el Übermensch y los arquetipos junguianos nos recuerda que el crecimiento personal requiere que enfrentemos nuestra oscuridad interior y la transformemos en una fuente de fortaleza y sabiduría. Los arquetipos de Jung, patrones universales de la experiencia humana. La teoría de los arquetipos de Carl Jung ofrece una perspectiva fascinante a través de la cual comprender la experiencia humana. Según Jung, los arquetipos son patrones universales heredados de comportamiento y experiencia que residen en el inconsciente colectivo y que comparten todos los seres humanos a lo largo del tiempo y la cultura. Estos arquetipos no son solo conceptos abstractos, están profundamente arraigados en la psique y dan forma a nuestras percepciones, acciones e interacciones con el mundo. En esta exploración presentaremos la teoría de los arquetipos de Jung, analizaremos cómo impactan en la mente inconsciente y examinaremos su influencia en nuestras vidas. También exploraremos cómo se relacionan los arquetipos con el concepto de Nietzsche de la voluntad de poder, destacando su potencial para la expresión tanto positiva como negativa. La teoría de los arquetipos y la mente inconsciente de Jung Unot. ¿Qué son los arquetipos? Los arquetipos, según Jung, son imágenes primordiales y símbolos universales que heredamos y compartimos todos los seres humanos. Estos patrones de comportamiento y pensamiento forman parte del inconsciente colectivo, una capa de la mente inconsciente que no es personal ni individual, sino que es compartida por todos los miembros de la raza humana. Los arquetipos no se aprenden a través de la experiencia personal, sino que son fuerzas innatas e instintivas que moldean nuestras percepciones y acciones. Para Jung, los arquetipos no son estáticos ni fijos, sino dinámicos y pueden evolucionar con el tiempo. Se manifiestan en mitos, sueños, literatura e incluso experiencias personales. Los arquetipos son fuerzas poderosas que influyen en nuestro comportamiento, nuestras motivaciones y nuestras relaciones, y que a menudo nos guían hacia el crecimiento y la transformación. El impacto de los arquetipos en la mente inconsciente. Los arquetipos están profundamente arraigados en la mente inconsciente y su influencia suele ser también inconsciente. Moldean nuestros instintos, deseos y conductas, a veces sin que nos demos cuenta. Estos arquetipos proporcionan un marco para comprender el mundo y nuestro lugar en él. Al reconocer y comprender los arquetipos que intervienen en nuestras vidas, podemos obtener una mayor comprensión de nuestras motivaciones, miedos y deseos, lo que nos permite lograr una mayor autoconciencia y crecimiento personal. Jung creía
que la mente inconsciente se comunica con la mente consciente a través de símbolos e imágenes que suelen ser de naturaleza arquetípica. Al examinar nuestros sueños, fantasías y experiencias de vida, podemos descubrir los arquetipos que influyen en nuestro comportamiento y utilizar este conocimiento para tomar decisiones conscientes y avanzar hacia la plenitud psicológica. Arquetipos. Clave. El héroe, la sombra y el ánima. Animus 1. El arquetipo del héroe, representa la parte de nosotros que busca superar obstáculos, enfrentar desafíos y alcanzar la grandeza. El héroe emprende un viaje de transformación, a menudo enfrentándose a pruebas y adversidades que requieren coraje, fuerza y perseverancia. Este arquetipo está asociado con el autodescubrimiento y la autosuperación, ya que el héroe aprende, crece y se desarrolla a través de los desafíos que encuentra. En el contexto de la voluntad de poder de Nietzsche, el héroe encarna el impulso de trascender las limitaciones, conquistar los desafíos internos y externos y afirmar la propia voluntad para alcanzar un estado superior del ser. El viaje del héroe es un viaje de autosuperación, que va más allá del estado actual de existencia para alcanzar nuevos niveles de poder y autonomía personal. Sin embargo, el arquetipo del héroe también puede manifestarse de forma negativa. Cuando el héroe se identifica demasiado con la necesidad de éxito o de validación externa, puede volverse arrogante, imprudente o ciego a sus propias limitaciones. El héroe debe equilibrar su impulso con la autoconciencia, reconociendo que la verdadera fuerza no proviene solo del ego o de la conquista, sino de la integración y la humildad. El arquetipo de la sombra representa los aspectos inconscientes del yo, aquellos rasgos, deseos e impulsos que suprimimos o negamos porque se consideran socialmente inaceptables o entran en conflicto con nuestra autoimagen ideal. La sombra contiene nuestros miedos reprimidos, ira, celos y otras emociones negativas, pero también puede albergar fortalezas, talentos y energía creativa ocultos. Enfrentar e integrar la sombra es una parte crucial del crecimiento personal. Al reconocer las partes de nosotros mismos que rechazamos, podemos aprovechar el poder de la sombra para la autotransformación. La voluntad de poder puede verse como una fuerza que impulsa al individuo a enfrentar la sombra, a enfrentar la oscuridad interior e integrarla en un yo más completo. Este proceso puede conducir a una mayor autenticidad, equilibrio emocional y fortaleza interior. Sin embargo, si la sombra no está integrada, puede manifestarse en conductas destructivas, como la proyección, el autosabotaje o la represión. La voluntad de poder, cuando está mal dirigida, puede utilizarse para evitar enfrentarse a la sombra, lo que conduce a conflictos no resueltos y estancamiento psicológico. El arquetipo ánima, animus el ánima en los hombres y el animus en minoteinon, las mujeres, representan las cualidades inconscientes e internas del sexo opuesto en cada individuo. El anima es el aspecto femenino de la psique masculina y el animus es el aspecto masculino de la psique femenina. Estos arquetipos simbolizan la integración de las cualidades del sexo opuesto y la capacidad de profundidad emocional, intuición y creatividad. El anima animus desempeña un papel vital en el proceso de individuación, ya que ayuda a unir la mente consciente y la inconsciente y fomenta el crecimiento emocional. El anima a los hombres a conectarse con su lado emocional e intuitivo, mientras que el animus desafía a las mujeres a abrazar su fuerza interior, su asertividad y su racionalidad. En relación con la voluntad de poder, la integración del ili-osentechos a anima, animus, es crucial para alcanzar la plenitud y el poder personal. La voluntad de poder no consiste simplemente en ejercer dominio sobre los demás, sino en desarrollar las cualidades internas del equilibrio, la creatividad y la sabiduría emocional. El arquetipo anima animus ayuda al individuo a avanzar hacia una mayor integración y autorrealización. Los arquetipos y la voluntad de poder. El potencial de expresión positiva y negativa. Los arquetipos como fuerzas de crecimiento personal. Cada arquetipo representa una fuerza poderosa dentro de la psique que puede impulsar a un individuo hacia la autorrealización y la transformación. El arquetipo del héroe nos llama a superar obstáculos y perseguir la grandeza, mientras que la sombra nos ofrece la oportunidad de integrar nuestros aspectos reprimidos y volvernos más completos. El anima animus fomenta el desarrollo emocional y creativo, alentándonos a abrazar el espectro completo de nuestro ser. En relación con la voluntad de poder de Nietzsche, los arquetipos pueden considerarse expresiones del impulso interior del individuo a trascender las limitaciones y alcanzar un estado superior del ser. La voluntad de poder no es simplemente el deseo de éxito externo, sino la fuerza interna que impulsa a los individuos a comprometerse con su potencial arquetípico, a enfrentarse a la sombra,
a encarnar al héroe y a integrar el anima animus. Expresiones negativas de los arquetipos. Los arquetipos también pueden manifestarse de forma negativa, especialmente cuando no se los reconoce o se los reprime. El héroe puede verse consumido por el ego, el orgullo y la necesidad de validación externa, lo que conduce a la arrogancia y al aislamiento. La sombra puede convertirse en una fuente de agitación interna y autosabotaje cuando se ignoran o rechazan sus aspectos. El anima, animus, puede manifestarse como proyecciones distorsionadas o dependencia malsana si no se integra adecuadamente. En estas expresiones negativas, la voluntad de poder puede estar mal dirigida. En lugar de fomentar el crecimiento y la autotrascendencia, puede utilizarse para evitar enfrentarse a los aspectos más profundos de la psique, lo que conduce al desequilibrio emocional, a la conducta destructiva o al estancamiento. Los arquetipos y el camino hacia la plenitud. Los arquetipos de Jung ofrecen un marco profundo para comprender las fuerzas inconscientes que moldean nuestro comportamiento, nuestras experiencias y nuestra autorrealización. Al interactuar con estos patrones universales, como el héroe, la sombra y el anima animus, obtenemos acceso a energías psicológicas profundas que pueden impulsarnos hacia el crecimiento personal y la autorrealización. Cuando se alinean con el concepto de Nietzsche de la voluntad de poder, los arquetipos se convierten en herramientas poderosas para la autosuperación, permitiendo a las personas trascender sus limitaciones y alcanzar un estado superior del ser. Sin embargo, el potencial de expresión tanto positiva como negativa de estos arquetipos subraya la importancia de la autoconciencia y la integración. Al enfrentar y aceptar nuestras fuerzas arquetípicas, reconociendo tanto los aspectos luminosos como los oscuros de nuestro ser, podemos avanzar hacia una versión más auténtica, empoderada y completa de nosotros mismos. La interacción entre los arquetipos y la voluntad de poder ofrece una hoja de ruta para navegar por las complejidades de la experiencia humana y lograr la transformación psicológica y personal. Más allá del individuo, el inconsciente colectivo y la psique compartida. El concepto de inconsciente colectivo de Carl Jung revolucionó nuestra comprensión de la mente humana, sugiriendo que debajo de la superficie de la conciencia individual existe una capa compartida y universal de la psique. Este reino colectivo más profundo es un reservorio de experiencias humanas, recuerdos y símbolos que conectan a todos los individuos, trascendiendo las fronteras personales y culturales. En esta exploración explicaremos el concepto de inconsciente colectivo, examinaremos sus implicaciones para el crecimiento personal y colectivo y lo conectaremos con la idea de Nietzsche del eterno retorno, enfatizando el carácter cíclico de la existencia y el profundo significado de cada momento. El inconsciente colectivo, un reservorio compartido de experiencia humana. ¿Qué es el inconsciente colectivo? El inconsciente colectivo es una de las ideas más innovadoras de Jung. A diferencia del inconsciente personal, que consiste en recuerdos reprimidos u olvidados específicos del individuo, el inconsciente colectivo contiene una capa más profunda de recuerdos heredados, experiencias y símbolos compartidos por todos los seres humanos. Jung postuló que esta capa del inconsciente es universal y no está determinada por la experiencia personal, sino por la historia evolutiva de la humanidad. El inconsciente colectivo está poblado de arquetipos, símbolos, motivos y patrones de comportamiento universales que han existido en todas las culturas y a lo largo de la historia. Estos arquetipos no se aprenden, sino que son innatos y están profundamente arraigados en la psique humana. Algunos ejemplos de arquetipos son el héroe, la madre, la sombra y el anciano sabio. Estos símbolos dan forma a nuestros sueños, fantasías y percepciones, e informan la forma en que le damos sentido al mundo que nos rodea. Jung creía que el inconsciente colectivo es responsable de la experiencia humana compartida del mito, la religión y la cultura. Si bien cada individuo puede tener experiencias personales únicas, los símbolos y motivos que surgen en su inconsciente suelen ser similares a los que han aparecido en los sueños, historias y rituales de personas de diferentes épocas y lugares. Esta interconexión entre los seres humanos sugiere que todos estamos conectados entre sí de una manera más profunda e invisible. La naturaleza evolutiva y transpersonal del inconsciente colectivo, el inconsciente colectivo, no es solo una fuente de experiencias humanas compartidas, sino también un depósito de sabiduría evolutiva. A lo largo de la historia de la humanidad, la psique colectiva ha absorbido la sabiduría, las luchas y los triunfos de generaciones pasadas. Estas experiencias están codificadas en el inconsciente y están a nuestro alcance para crecer e integrarlas. La idea de Jung del inconsciente colectivo sugiere que el desarrollo personal no es una tarea aislada, sino parte de un viaje colectivo, más amplio.
El crecimiento y la autoconciencia de cada individuo contribuyen a la evolución de la humanidad en su conjunto. A medida que los individuos se enfrentan a sus propias sombras, integran sus aspectos inconscientes y se alinean con los patrones arquetípicos de la psique colectiva, también contribuyen a la salud psicológica colectiva y a la evolución de la humanidad. A través de la individuación, el proceso de Jung de integración de los aspectos conscientes e inconscientes del yo, los individuos no solo se vuelven más completos, sino que también participan en el movimiento colectivo hacia la integración y el equilibrio psicológicos. Este proceso de crecimiento personal tiene repercusiones externas, afecta a la psique compartida y contribuye al progreso de la conciencia humana. Interconexión a través del inconsciente colectivo, crecimiento personal y evolución de la humanidad. La interconexión de todas las personas, el concepto de Jung del inconsciente colectivo, implica que todos los seres humanos estamos interconectados a un nivel psicológico profundo. A pesar de nuestras aparentes diferencias, culturales, raciales o individuales, existe una base universal compartida que nos une. Nuestras luchas, nuestro crecimiento y nuestras experiencias personales reflejan las de otros a lo largo de la historia y en todo el mundo. Esta interconexión sugiere que no somos individuos aislados, sino parte de un todo colectivo más grande. A medida que las personas van superando sus propios desafíos psicológicos, se involucran con los arquetipos y símbolos que dan forma a la psique colectiva. De esta manera, el crecimiento personal se convierte en un esfuerzo colectivo. Cuando una persona se enfrenta a su propia oscuridad interior, la sombra, abraza su verdadera naturaleza, el ánima, animus, o sigue su propio camino heroico, el arquetipo del héroe, está contribuyendo a la evolución general del inconsciente colectivo. Estas transformaciones personales resuenan con la psique más amplia, fomentando la curación y el crecimiento colectivos. La interconexión de los individuos a través del inconsciente colectivo desafía la noción de la experiencia humana como un fenómeno aislado. Sugiere que el recorrido de cada persona, sin importar cuán personal sea, es parte de una historia compartida más amplia, una narrativa colectiva que trasciende el yo y nos conecta a todos en la búsqueda de la plenitud y el significado. El papel del inconsciente colectivo en la transformación global en un mundo que enfrenta desafíos complejos, como la desigualdad social, las crisis ambientales y la agitación política, la teoría de Jung ofrece esperanzas de transformación colectiva. Si el crecimiento individual contribuye a la evolución de la psique colectiva, entonces un movimiento generalizado hacia la autoconciencia y la integración podría catalizar una transformación colectiva a escala global. Al aceptar las fuerzas inconscientes que hay en nuestro interior y esforzarnos por lograr la individualización, los individuos pueden contribuir a sanar las heridas colectivas de la humanidad. Además, el inconsciente colectivo sugiere que la sabiduría y la guía están a nuestro alcance en un nivel transpersonal. Los símbolos, mitos y arquetipos contenidos en la psique colectiva pueden servir como fuente de inspiración, conocimiento y dirección a medida que navegamos por las complejidades de la vida moderna. Al acceder a esta capa más profunda de conciencia, los individuos y las sociedades pueden adquirir un sentido más claro de propósito, unidad y visión compartida. El eterno retorno de Nietzsche y la ciclicidad de la existencia Kutz. ¿Qué es el eterno retorno? El concepto de eterno retorno de Friedrich Nietzsche es una de las ideas más provocativas y desafiantes de su filosofía. Sugiere que el universo y todos los eventos que en él ocurren se repiten eternamente en un ciclo. Todo lo que ha sucedido volverá a suceder infinitamente. Esta visión cíclica de la existencia desafía la comprensión lineal y orientada al progreso del tiempo y la historia, y propone que la vida es una repetición constante de momentos y experiencias. Para Nietzsche, la idea del eterno retorno sirve como prueba de nuestra actitud ante la vida. Si uno aceptara la idea de que cada momento se repetirá eternamente, ¿cómo elegiría vivir? Viviría de tal manera que pudiera afirmar con alegría la recurrencia de cada momento, sin importar cuán doloroso o difícil sea. El eterno retorno de Nietzsche nos desafía a vivir auténticamente, a abrazar cada momento de la vida y a aceptar la naturaleza cíclica de la existencia. La ciclicidad de la existencia humana, el eterno retorno, se vincula con el inconsciente colectivo al enfatizar la naturaleza cíclica de la existencia humana. Así como la psique colectiva es compartida e influenciada por las experiencias de todas las personas a lo largo de la historia, el eterno retorno sugiere que las luchas, los triunfos y las lecciones de la humanidad se repiten continuamente en un ciclo. Cada momento, sin importar cuán insignificante parezca, es parte de un proceso eterno de devenir, repetición y evolución.
Esta visión cíclica de la vida sugiere que la existencia humana no es una mera progresión lineal hacia un futuro distante, sino un continuo despliegue de experiencias y significados. El eterno retorno nos desafía a vivir plenamente en el presente, a aceptar cada momento como parte del ciclo eterno y a afirmar la vida en toda su complejidad. Nos anima a ver la vida no como una secuencia de acontecimientos aislados, sino como una red interconectada de experiencias que están eternamente entrelazadas, conectando el inconsciente colectivo y el eterno retorno. El crecimiento personal, como contribución a la evolución de la humanidad. Tanto el inconsciente colectivo de Jung como el eterno retorno de Nietzsche sugieren que nuestras vidas no son experiencias individuales aisladas, sino que forman parte de un proceso cíclico, más amplio que se extiende a través del tiempo y de la humanidad. A medida que los individuos enfrentan su oscuridad interior, integran sus aspectos inconscientes y avanzan hacia la autorrealización, contribuyen a la evolución colectiva de la psique humana. De manera similar, aceptar el eterno retorno nos alienta a vivir de tal manera que afirmemos la interconexión de todos los momentos y todas las personas. Al reconocer nuestro lugar dentro del ciclo de la existencia, se nos invita a vivir con mayor conciencia y propósito. Cada momento es una oportunidad de transformación, no solo para nosotros mismos, sino también para la psique colectiva. La naturaleza cíclica de la existencia nos recuerda que el crecimiento personal no se trata solo del progreso individual, sino de contribuir a la evolución continua de la humanidad en su conjunto, abrazando la naturaleza cíclica de la existencia. Tanto el inconsciente colectivo de Jung como el eterno retorno de Nietzsche ofrecen profundas reflexiones sobre la interconexión de los individuos y la naturaleza cíclica de la existencia. El inconsciente colectivo sugiere que el crecimiento personal contribuye a la evolución de la psique humana, mientras que el eterno retorno nos desafía a vivir plenamente cada momento, afirmando la ciclicidad de la vida. Juntos, estos conceptos nos recuerdan que nuestros viajes individuales son parte de una historia colectiva más grande, y que abrazar el ciclo de vida, muerte y renacimiento es esencial para nuestra transformación personal y colectiva. Al comprender el reservorio compartido de la experiencia humana y abrazar el eterno retorno de la existencia, podemos vivir de manera más auténtica, conectados tanto con nosotros mismos como con la narrativa humana más amplia, una visión compartida. El camino hacia la autorrealización y más allá, a lo largo de nuestra exploración de la filosofía de Nietzsche y la psicología junguiana, hemos descubierto una profunda visión compartida de la transformación humana que nos invita a trascender nuestras limitaciones, enfrentar nuestra oscuridad interior y esforzarnos por convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Tanto Nietzsche como Jung ofrecen poderosos marcos para el crecimiento personal, haciendo hincapié en la importancia de abrazar la plenitud del yo y alinearse con las fuerzas más profundas, a menudo inconscientes, que hay dentro de nosotros. Sus ideas proporcionan una hoja de ruta para la autorrealización, alentándonos a enfrentar los desafíos, integrar nuestra sombra y avanzar hacia una mayor autenticidad. Fundamentos filosóficos compartidos. Transformación, sombra y autorrealización. Transformación personal. En el centro de la obra de Nietzsche y de Jung se encuentra la idea de la transformación personal. Para Nietzsche, este proceso se plasma en la voluntad de poder, un impulso fundamental que nos impulsa a trascender nuestro estado actual y a esforzarnos continuamente por alcanzar niveles superiores de existencia. El Übermensch de Nietzsche representa el ideal de esta transformación, un ser que se supera a sí mismo, que constantemente amplía los límites de lo que significa ser humano. Este viaje no es lineal sino cíclico, similar al eterno retorno, donde cada momento ofrece una oportunidad para afirmar la vida y crecer más allá de nuestras limitaciones. Jung, por otra parte, enmarca esta transformación a través del proceso de individuación, la integración de las partes conscientes e inconscientes de la psique. Este viaje requiere que nos enfrentemos a la sombra, integremos los aspectos reprimidos de nosotros mismos y nos volvamos completos. La individuación es un camino de autodescubrimiento que dura toda la vida, en el que descubrimos las capas más profundas del inconsciente y las traemos a la conciencia. Tanto Nietzsche como Jung ven la transformación como un proceso dinámico y continuo que requiere coraje, introspección y voluntad de enfrentar lo desconocido. 2. Abrazando la sombra, ambos pensadores también destacan la importancia de afrontar y aceptar la sombra, los aspectos ocultos y a menudo reprimidos del yo. Para Jung, la sombra es una parte esencial del inconsciente que contiene tanto tendencias destructivas como potencial sin explotar. Integrar la sombra nos permite recuperar partes perdidas de nosotros mismos, fomentando la integridad psicológica y la autenticidad.
El concepto de Übermensch de Nietzsche exige la trascendencia de todo, aquello que nos frena, incluidos los aspectos más oscuros de nuestra naturaleza. En este sentido, el Übermensch encarna una profunda aceptación de la sombra, no como algo que se debe negar, sino como una fuerza que se debe reconocer, integrar y en última instancia transformar en una fuente de fortaleza. Ambos pensadores coinciden en que la sombra no es algo que debamos temer ni evitar, sino algo que debemos aceptar como parte necesaria del camino humano. Solo enfrentándonos a ella podremos acceder a nuestro máximo potencial y avanzar hacia la verdadera autorrealización. Lucha por la autorrealización, el objetivo último de Nietzsche, y Jung es la autorrealización, un proceso para convertirse en la versión más completa de uno mismo. Para Nietzsche, esto significa superar las limitaciones sociales, abrazar la autonomía personal y vivir de acuerdo con los propios valores. Para Jung, implica la integración de todos los aspectos de la psique, desde lo consciente hasta lo inconsciente, lo que conduce a un yo armonioso y auténtico. La autorrealización no es un punto final, sino un proceso continuo de crecimiento y autodescubrimiento. Ambos pensadores destacan la importancia de la autoconciencia, la creatividad y el cultivo de la fuerza interior. El camino hacia la autorrealización requiere que interactuemos con las fuerzas más profundas de nuestra psique, superemos nuestras limitaciones y nos alineemos con nuestra naturaleza más auténtica, fomentando el viaje del autodescubrimiento. Al reflexionar sobre las ideas compartidas por Nietzsche y Jung, recordamos que el camino hacia la autorrealización no es un destino, sino un viaje que dura toda la vida y que requiere esfuerzo, valentía y autorreflexión constantes. Las ideas de estos dos pensadores sirven como guías y nos alientan a enfrentarnos a nuestras sombras, abrazar nuestro potencial y esforzarnos continuamente por crecer como personas. Cada uno de nosotros recorre un camino único de autodescubrimiento, determinado por nuestras experiencias, decisiones y fuerzas inconscientes. Al involucrarnos con la sabiduría de Nietzsche y Jung, podemos comprender mejor las fuerzas psicológicas y filosóficas que moldean nuestras vidas y utilizar esa comprensión para navegar nuestro propio viaje hacia la autorrealización. Todos somos capaces de llegar a ser más de lo que somos hoy, de superar nuestras limitaciones, enfrentarnos a nuestra oscuridad y alcanzar nuestro máximo potencial. Las reflexiones de Nietzsche y Jung nos invitan a mirar hacia nuestro interior y a responsabilizarnos de nuestro propio crecimiento, sabiendo que cada momento es una oportunidad para transformarnos, aprender y llegar a ser un viaje de toda la vida lleno de posibilidades e inspiración a medida que emprende su propio viaje de autodescubrimiento. Recuerde que el camino para convertirse en una mejor versión de sí mismo no es una línea recta, sino un proceso dinámico y evolutivo. Habrá desafíos, contratiempos y momentos de duda, pero todos ellos son parte del proceso de superación y crecimiento personal. Abrace cada momento con la conciencia de que no está solo en su viaje. Su crecimiento personal contribuye a la evolución colectiva de la humanidad. La visión compartida por Nietzsche y Jung nos ofrece un profundo sentido de posibilidad e inspiración. Nos recuerda que a través de la autorreflexión, la integración y un impulso incansable de transformación, podemos dar forma a nuestro propio destino y crear vidas significativas. El viaje puede ser largo, pero está lleno de oportunidades ilimitadas de crecimiento, comprensión y realización. El camino hacia la autorrealización no consiste solo en convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos, sino en abrazar la plenitud de la experiencia humana en toda su complejidad. Mientras recorres este camino, que encuentres el coraje para enfrentar tu sombra, la fuerza para trascender tus limitaciones y la sabiduría para alcanzar tu máximo potencial. El viaje hacia la autorrealización es tuyo, y con cada paso te acercas a ti mismo y a la humanidad a la plenitud.